El miedo a la exclusión es la fuerza gravitacional que deforma las estrellas de nuestro ego individual, arrastrándolas inexorablemente hacia la fría oscuridad del desamparo existencial. Es esta fuerza, más que cualquier tratado económico o manifiesto político, la que allana el camino para la necesidad primordial de lo social. No se trata de una elección ideológica, sino de una profunda reflexión psicológica, casi biológica, anclada en el inconsciente colectivo, el horror primordial de ser abandonado en el frío de la sabana, sin el calor protector de la tribu. Siente por un momento el peso de este miedo en tu propio pecho. Observa la sutil ansiedad que surge cuando te sientes aislado, cuando la persona que has construido cuidadosamente para el mundo no parece encajar en el mosaico de expectativas sociales. Esta fisura, este dolor de separación, es la herida arquetípica que incesantemente buscamos sanar mediante la construcción de sistemas, estructuras de pertenencia, vínculos colectivos que prometen mitigar la soledad inherente a la condición humana. Nosotros, criaturas de la conciencia, habitamos una cruel paradoja. Para ser completamente yo, completo, único, individualizado, primero debemos diferenciarnos de la masa, pero para sobrevivir y mantener nuestra cordura, necesitamos desesperadamente esta masa como espejo, contenedor y guardián. La búsqueda de un sistema social eficiente, justo o al menos tolerable es, por tanto, la eterna negociación entre el arquetipo del héroe, que busca la unicidad y la gloria personal, y el arquetipo de la madre proveedora, que exige equidad y apoyo para todos sus hijos. ¿Qué es entonces el socialismo, despojado de sus ropajes políticos y analizado bajo el microscopio de la psique profunda? Es una manifestación poderosa, a veces desesperada, del deseo colectivo de reactivar y glorificar el arquetipo de la madre proveedora a escala social. Es la proyección de una necesidad interna de seguridad absoluta que el sistema, la madre, nunca dejará de alimentar y proteger, independientemente del mérito o la capacidad de lucha del individuo. La psique humana no soporta bien el caos o la ausencia de estructura. Para domar la sombra colectiva, ese depósito de envidia, codicia, agresión y escasez que reside en todos nosotros, la humanidad desarrolló lo que Jung llamaría el arquetipo del gran guardián, o, en términos sociales, el Estado, la ley, el sistema. Este guardián tiene la función sagrada de construir el muro, la frontera protectora que impide que la anarquía primordial y la ley de la selva disuelvan la frágil llama de la civilización. En distintas épocas, el guardián ha adoptado distintas formas: el templo, el monarca, el mercado y, más recientemente, la burocracia gubernamental. Pero la función arquetípica permanece inalterada: ofrecer una ilusión de orden y previsibilidad. Cuando la sociedad recurre a ideas de distribución equitativa, propiedad común o control estatal de los medios de producción, el núcleo de la narrativa socialista, ¿qué está sucediendo realmente a nivel inconsciente? Hay una súplica desesperada a la madre proveedora para que asuma la responsabilidad del destino de sus hijos, liberando al individuo de la terrible y a menudo aplastante responsabilidad de ser el único arquitecto de su propia supervivencia. Esta búsqueda de seguridad colectiva no es inherentemente mala, es profundamente humano. De hecho, nació de una observación legítima de la injusticia inherente a la distribución ciega de la fortuna y el talento. El anima mundi se dio cuenta de que, si la supervivencia depende solo de la fuerza bruta del ego heroico, aquel que acumula recursos a través del mérito o la suerte, una gran mayoría de la población permanecerá eternamente vulnerable al abismo. El socialismo, en este sentido psicológico, aparece como un intento de compensar el trauma de la desigualdad. La psique colectiva, cansada de la arrogancia del arquetipo del rey tirano, el capitalista salvaje o el ego descontrolado que devora lo colectivo, busca restablecer el equilibrio invocando el poder compensatorio de la diosa de la justicia social. Es fundamental comprender que cada arquetipo, cuando se invoca en exceso, manifiesta su sombra. El capitalismo, al glorificar al héroe y al acumulador, manifiesta la sombra de la avaricia y la exclusión. El socialismo, al glorificar a la madre proveedora y al colectivo, manifiesta la sombra de la dependencia y la castración. La gran tensión, la eterna polaridad que intentamos resolver con los sistemas políticos, radica en saber quién debe ser el responsable de llevar el peso de la existencia. El ego lucha por la gloria y la autonomía. La persona colectiva lucha por la seguridad y la uniformidad. Pensemos en el origen de la riqueza. En la mitología del yo, la riqueza es el tesoro que el héroe rescata del dragón después de cruzar el laberinto. Es la recompensa por el sufrimiento, por el esfuerzo individual y por el riesgo asumido. Pero, en la mitología del colectivo, la riqueza es el fruto de la tierra, algo que nadie creó solo,
sino que es resultado de la cooperación, ración de toda la comunidad, la cosecha. La lucha entre estas dos visiones define el campo de batalla ideológico. El héroe grita: esta cosecha es mía, porque fui yo quien ahuyentó al lobo y creó la herramienta. La comunidad susurra: pero la tierra no era tuya. El lobo existía para todos, y la herramienta estaba hecha con los conocimientos transmitidos por los antepasados. El socialismo, al arrebatar el tesoro de las manos del héroe, el individuo, y depositarlo en el centro de la aldea, el Estado, busca garantizar que la sombra de la escasez no atormente a nadie. Intenta, en un gesto de profunda compasión inconsciente, abolir el sufrimiento de la vulnerabilidad económica. Se trata de un proyecto grandioso, pero conlleva el peligro de la arrogancia psicológica, la presunción de que un sistema puede extinguir el sufrimiento, que es una parte intrínseca del proceso de individuación. Al tratar de eliminar el riesgo, el sistema corre el riesgo de eliminar el impulso heroico, el impulso evolutivo que nos empuja más allá de la mera supervivencia y nos lleva a la trascendencia. El calor excesivo de la madre proveedora puede paradójicamente asfixiar al niño. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. La verdadera función arquetípica de cualquier sistema social no es dictar cómo vive la gente, sino más bien gestionar la tensión entre lo que Carl Jung llamó el principio de totalidad, el yo colectivo, el todo, y el principio de diferenciación, el ego individual, la parte. Cuando esta tensión se vuelve insoportable, cuando el héroe se siente robado, o cuando la comunidad se siente aplastada, la sociedad colapsa en el extremismo. El llamado al socialismo, por tanto, es un grito de auxilio del huérfano colectivo, que se siente traicionado por la figura paterna, el mercado desregulado, y vuelve corriendo al abrazo de la madre proveedora. El estado de bienestar o control central es un regreso al útero, un refugio contra la crueldad darwiniana de la competencia. Pero el útero, aunque seguro, es el lugar de la no conciencia, de la no individuación. El guardián, al volverse omnipotente, se transforma fácilmente en el tirano que, en nombre de la seguridad y la igualdad, exige la sumisión total del espíritu individual. El precio de la seguridad absoluta es, casi siempre, la libertad de ser plenamente quien eres. La psique colectiva, al tratar de protegerse del miedo a la pobreza y la exclusión, invoca un poder que inadvertidamente puede conducir a la pobreza del alma y la exclusión del espíritu. Es la dialéctica de Saturno, el guardián del tiempo y la estructura que, en su forma oscura, devora a sus propios hijos para mantener el control absoluto sobre el futuro. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, la chispa divina de la conciencia individual, y eso es con lo que continuaremos en el próximo momento. La vida no se mide por el volumen de luz que logramos acumular, sino por la intensidad de la sombra que esa acumulación proyecta sobre quienes habitan el lado oscuro de la existencia. Detengámonos por un momento, cierra los ojos de tu mente y siente el peso del tiempo, la silenciosa lentitud de la reflexión. No estamos aquí para juzgar las estructuras económicas o partidistas, estamos aquí para sentir el pulso del alma humana que los construye y los destruye. Un sistema social es, en definitiva, una catedral construida con ladrillos de angustia y cemento de deseo. Es el inconsciente colectivo que intenta, desesperada y a menudo violentamente, resolver sus contradicciones internas. En el tejido de la psique humana existe un arquetipo primordial que rige la relación con el mundo material, el arquetipo de la escasez. No se trata solo de la falta real de recursos, sino de la percepción interna y proyectada de que siempre hay suficientes recursos amenazados. Y es a partir de esta amenaza que surge la primera gran división social y psicológica. Por un lado, tenemos al ego, el feroz guardián de la propiedad. The Guardian es la manifestación de nuestra necesidad básica de seguridad y control. Es el ego individual el que se identifica con lo que posee, haciendo que el tener sea indistinguible del ser. En un sistema donde el mérito, la eficiencia y, seamos honestos, la suerte permiten una acumulación desproporcionada. The Guardian utiliza una persona de inocencia y justicia. Lleva la máscara de logré para proteger la vulnerabilidad de debo conservar. Pero cada persona es solo la mitad de la historia. Detrás de la máscara del guardián meritocrático se encuentra el tirano psicológico. El tirano no es inherentemente malo. Él es simplemente el ego desintegrado, el que ve el compartir como una disminución y la cooperación como una debilidad. Está atrapado en la ilusión de que la seguridad total solo puede lograrse mediante la negación absoluta de la necesidad del otro. El tirano que llevamos dentro cree que el pozo cavado en su jardín es solo suyo, aunque el río que lo alimenta atraviesa toda la comunidad. Él no niega el agua, niega el acceso. Y esta negación, justificada por la eficiencia o la ley,
Es lo que fermenta la sombra colectiva. Cuando el tirano opera a gran escala, cuando el exceso de uno se construye sistemáticamente sobre la privación de los muchos, crea un vacío psicológico. La sombra colectiva, reservorio de todo resentimiento reprimido, de toda envidia silenciada y de toda injusticia internalizada, comienza a hincharse. Esta sombra no es un grupo de individuos enojados, es una energía arquetípica, una fuerza telúrica que exige compensación. Se manifiesta como el grito de la eterna víctima, el grito por un reequilibrio cósmico, no solo económico. El socialismo, observado a través del lente de la psicología profunda, es la proyección de la humanidad que busca integrar su colectivo oscuro. Aparece como la materialización del arquetipo del Redentor o Salvador, que promete no solo distribuir bienes, sino principalmente curar la herida de la separación y la exclusión. La demanda no es solo de pan, es a través del reconocimiento ontológico, la certeza de que la propia existencia tiene valor, independientemente de lo que uno produce o posee. La psique colectiva, cuando es incapaz de integrar individualmente la herida de la desigualdad, mediante la aceptación de sus propias limitaciones o la generosidad consciente, proyecta la solución hacia afuera, hacia el sistema político. El Estado se convierte así en el padre arquetípico, el Senex, que debe proveer y juzgar, el yo externo que forzará la integración que la conciencia egoica individual se niega a realizar. Esta búsqueda de una integración forzada, sin embargo, conlleva sus propios riesgos. Si la sombra colectiva, esta masa de envidia y resentimiento, es la fuerza impulsora, y el Redentor, el sistema socialista en su fase idealista, se convierte en el vehículo. El resultado es una purga, una catarsis. La sombra no solo quiere igualdad, quiere la destrucción del guardián y la humillación del tirano. La intensidad de esta demanda explica la naturaleza a menudo violenta de las revoluciones y las transiciones profundas. Estamos pisando un territorio peligroso, pero necesario de la psique humana. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si encuentran eco en tu propia experiencia como guardián o víctima, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde lo social y lo individual se disuelven y revelan. Continuando con nuestra inmersión, el verdadero peligro no reside en la distribución de los recursos en sí, sino en el tipo de arquetipo redentor que asciende al poder. Cuando el colectivo sombra tiene el mando total, el redentor se corrompe fácilmente y se transforma en un nuevo tirano. Este es el ciclo eterno de la opresión. La víctima de ayer, al obtener el poder de corregir la injusticia, corre el inmenso riesgo de convertirse en el agresor del mañana. Lo que sucede es una inversión de la proyección. El guardián original, el ego capitalista, fue criticado por su falta de empatía y su acumulación ciega. El nuevo guardián, el Estado socialista, comienza a acumular poder moral y administrativo de manera igualmente ciega, justificado por la nobleza de su propósito. La eficiencia económica del guardián capitalista es reemplazada por la eficiencia ideológica del guardián revolucionario, y ambos, en esencia, operan bajo el mismo defecto arquetípico, la creencia de que el control total sobre un recurso, ya sea dinero o ideología, traerá la paz. El inconsciente colectivo no diferencia el oro de una idea, simplemente reconoce el flujo y el bloqueo de la energía. Cuando el guardián impide el flujo de bienes, aparece la sombra de la carencia material. Cuando el redentor socialista intenta forzar el flujo de bienes a través de un control centralizado y dogmático, bloquea el flujo de autonomía y expresión individual, generando una nueva sombra, la de la represión. El socialismo, en su forma histórica, ha cambiado a menudo al tirano de la propiedad por el tirano de la idea. La propiedad privada fue reemplazada por la propiedad burocrática y la libertad de acumulación se cambió por la compulsión al conformismo. Esta es la dialéctica de lo colectivo y lo individual. El socialismo busca saciar la sed arquetípica de pertenencia y justicia distributiva de la comunidad, el profundo deseo de que nadie se quede atrás, una manifestación saludable del yo colectivo. Pero, al intentar realizar este ideal a través de mecanismos de control excesivos, inevitablemente se topa con la fuerza imparable del ego individual, ese pequeño y obstinado centro de conciencia que exige autonomía, creatividad y distinción. El ego individual, arquetípicamente, es el héroe, anhela enfrentarse al dragón, conquistar el tesoro y diferenciarse de la masa informe. El colectivismo excesivo, al intentar anular la distinción en nombre de la igualdad, asfixia al héroe. Cuando el héroe es asfixiado, no desaparece. Se convierte en el rebelde, el anarquista, el cínico, la figura que desafía al padre proveedor, el Estado, y a la madre protectora, la ideología colectivista. El sistema,
Al intentar crear el paraíso colectivo, sin darse cuenta, crea el infierno de la indistinción. El mayor desafío para cualquier sistema que priorice lo colectivo es honrar al héroe interior de cada individuo sin permitir que ese héroe se transforme. Y el tirano egoísta. Se requiere un profundo reconocimiento de que la riqueza no es solo material. La riqueza es la expresión de la unicidad, la capacidad de manifestar la propia esencia. Cuando un sistema devalúa o restringe la expresión singular en nombre de la homogeneidad, viola la ley arquetípica de individuación. Por tanto, el socialismo sirve, a nivel arquetípico, como un poderoso espejo, refleja el fracaso del ego individual para integrar su sombra de codicia y exclusión. Es el requisito del yo colectivo para que la humanidad madure más allá de la fase de acumulación egocéntrica. Pero también es un campo de pruebas donde la víctima se encuentra con el poder y debe decidir si repetir el ciclo de opresión o trascender su propio dolor. Lo que el socialismo nos ha demostrado históricamente es que la sombra que el colectivo proyecta sobre el individuo, la exigencia de sacrificio y conformidad, puede ser tan destructiva como la sombra que el individuo proyecta sobre el colectivo, la exigencia de acumulación y control. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, que juzga las estructuras del mundo con la frialdad del yo desapegado, y es con esto, el mediador entre el héroe y el guardián, con el que continuaremos en el próximo momento. Toda la historia de la civilización no es más que la historia de nuestras proyecciones. Cuando miramos al horizonte buscando el sistema perfecto, en realidad estamos buscando un espejo capaz de devolvernos el alma que perdimos en el camino. Llegamos al clímax de este viaje arquetípico, donde la niebla de las ideologías comienza a disiparse, revelando no la bandera roja o la mano invisible, sino el yo mismo, pulsando en el centro del inconsciente colectivo. Caminamos por el camino de la sombra tiránica de la acumulación y entendemos la necesidad de un guardián que busque la equidad. Pero, ¿cuál es, en última instancia, el propósito último de esta dialéctica social? ¿Qué es esta arquitectura de distribución y cuidado, cuando la vida misma, en su esencia, parece ser un eterno viaje de desigualdad y esfuerzo individual? Siente el peso de esta pregunta, el cansancio de vivir entre extremos. Pido que cerremos los ojos por un momento, no para escapar del mundo, sino para sentirnos presentes en el único lugar donde la verdadera síntesis es posible, dentro de nosotros mismos. La verdad sobre cualquier sistema social no reside en los libros de texto de economía ni en los manifiestos políticos, sino en la tensión silenciosa que vibra en su pecho. Es la tensión incesante entre el arquitecto de la individualidad, ese impulso imparable que exige diferenciación, mérito y el reconocimiento único del ego, y el sacerdote de la colectividad, la voz profunda que susurra sobre la interconexión, la pertenencia y la inevitabilidad de la responsabilidad mutua. En nuestra exploración anterior, vimos el socialismo, en su nacimiento psicológico, como la respuesta del inconsciente colectivo al exceso destructivo del ego inflado del capitalismo. Aparece como el gran caretaker, cuidador, un arquetipo materno que intenta rescatar al huérfano, los desposeídos, de la tiranía del rey de las sombras, el explorador. Sin embargo, la función final y más compleja del socialismo, vista a través de una lente junguiana, no es solo redistribuir la riqueza material, es forzar una redistribución del riesgo psíquico. Piense en el riesgo psíquico como la energía acumulada de la ambición, el miedo a perder y la incesante necesidad de control. El capitalismo concentra este riesgo en el individuo, elevándolo al estatus de héroe o paria, obligándolo a soportar la totalidad de su destino. El socialismo, en su forma idealizada, intenta socializar este riesgo. Él dice, fracasarás, y eso es parte del proceso humano, pero tu fracaso no será tu extinción, porque la tribu absorbe el impacto. Esto es profundamente arquetípico, ya que mitiga el temor primario al abandono, el miedo más antiguo grabado en nuestro ADN. Sin embargo, hemos llegado al momento de la alquimia final, donde todo ideal encuentra su sombra más peligrosa, el cuidador, institucionalizado. Cuando no es constantemente monitoreado por la conciencia individual, se esclerosiza y se convierte en el burócrata. Este es el arquetipo del guardián fosilizado, el que prioriza la forma por encima de la esencia, la regulación por encima del ser. La burocracia no es solo ineficiencia administrativa, es la sombra del colectivo, el mecanismo de defensa que sofoca la creatividad y la espontaneidad en nombre de la seguridad y la rígida igualdad. El burócrata opera con una lógica férrea. Todo debe medirse, estandarizarse y encajarse en categorías predeterminadas, ya que sólo así se podrá contener el riesgo social. Pero al garantizar la igualdad de resultado, amenaza la igualdad de oportunidades para la individuación. Intenta congelar el movimiento de la vida, transformando la dinámica social en un pantano de estancamiento, donde la excelencia es vista con sospecha, ya que la excelencia amenaza el promedio y, por lo tanto,
el orden. Aquí radica la paradoja central y la conclusión arquetípica de nuestro análisis. La función más elevada del socialismo es servir con el catalizador de la conciencia. Es el sistema que, al prometer la seguridad de la base, libera la psique para centrarse en cuestiones existenciales superiores, más allá de la mera supervivencia material. Pero si el mecanismo se convierte en un fin en sí mismo, si el burócrata asfixia al alquimista, el arquetipo de la transformación continua y la búsqueda del oro interior, entonces el sistema falla, no por escasez económica, sino por escasez espiritual. El alma se atrofia en la excesiva seguridad, y el individuo, privado de la necesidad de luchar por su diferenciación, pierde el sabor de su propia existencia. Si estas reflexiones sobre la sombra del colectivo despertaron algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos a través del territorio profundo de la psique, donde la política es solo un reflejo de nuestro paisaje interior. Continuando con esta reflexión, ¿qué requiere el yo? La totalidad psicológica que buscamos exige tensión, desafío y la oportunidad de integrar los opuestos. El socialismo, al reducir la tensión material, necesariamente debe aumentar la tensión psicológica y espiritual. Si los individuos ya no necesitan luchar contra la naturaleza y contra otros individuos para una supervivencia básica, entonces deben verse obligados a luchar contra sus propias sombras, contra la mediocridad, contra la tendencia al conformismo que el sistema ofrece como un dulce veneno. La verdadera función del socialismo es crear la base material para que la humanidad finalmente pueda dedicarse a su tarea principal. La individuación es una invitación, un escenario que libera a los actores de la esclavitud del decorado para que puedan centrarse en la profundidad del diálogo. Pero si los actores aceptan el escenario y olvidan el diálogo, la obra se convierte en un espectáculo vacío de movimiento sincronizado. La mayor revelación arquetípica sobre el socialismo es que no es un objetivo final, sino un acto de transición, un gran rito de paso del ego civilizador. Su uso es el de un gigantesco espejo de obsidiana que obliga a la sociedad a enfrentar su sombra, no solo como el lobo solitario y codicioso del capitalismo, sino como el parásito silencioso del estancamiento, que vive de la sangre de la creatividad. La lucha final, por tanto, no es entre clases, sino entre la pulsión de vida, Eros, que busca lo nuevo y diferente, y la pulsión de muerte, Tánatos, que se contenta con la repetición segura del patrón establecido. El sistema que hemos creado siempre intentará robarnos la vitalidad. La única cura para la tiranía externa es la soberanía del alma interna. Es con esta soberanía que continuaremos en el próximo momento.